Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Mark David Chapman, el hombre tristemente célebre por asesinar a John Lennon aquel 8 de diciembre de 1980. Hola. Sí, un caso que marcó un antes y un después. Exacto. Vamos a usar varias fuentes, sobre todo su perfil biográfico documentado, para intentar entender, la complejidad de esta persona y su acto. La idea no es solo recordar el hecho en sí, ¿verdad? No, para nada. Queremos ver quién era Chapman antes de ese día, qué pudo haberlo motivado, según lo que sabemos, cómo fue el juicio, qué ha sido de su vida, ir un poco más allá del titular. Claro, porque décadas después sigue generando muchas preguntas. Sobre la fama, la obsesión. Totalmente. Es un caso que sacudió al mundo. Bueno, empecemos a desglosar esto. Dale. A ver, sus primeros años. Nace en Fort Worth, Texas, el 10 de mayo de 1955. Su padre era militar, su madre enfermera, creció sobre todo en Georgia. Y él mismo describió una infancia complicada, ¿no? Con miedo al padre. Sí, decía que era abusivo con la madre y como distante con él. Incluso hablaba de fantasías, de gente pequeña, imaginaria en las paredes. Ujú. Y la adolescencia tampoco fue fácil. No. Sufrió acoso escolar, se metió con drogas, dejó el colegio un tiempo, hasta se escapó de casa a Miami. Pero ahí viene lo curioso, ¿no? El contraste. Exacto. Porque al mismo tiempo fue súper popular como monitor en un campamento de la YMCA. Le llamaban Nemo, le dieron premios, lo ascendieron. Es que esa dualidad es fascinante y terrible a la vez. Sí, Y por el otro éxito, reconocimiento en roles de cuidado. YMCA, luego trabajó con refugiados vietnamitas para World Vision, hasta conoció a Gerald Ford. es verdad. Estas contradicciones tan marcadas, como que ya anunciaban las fracturas internas que vendrían después. Totalmente. Luego, en 1971, con 16 años, tiene una conversión religiosa fuerte. Se hace presbiteriano renacido, reparte folletos bíblicos, Ujú. y es por esa época que lee El guardián entre el centeno, el libro de Salinger. Ah, el famoso libro, clave en esta historia. Clave. Se obsesiona con él. Quiere ser como Holden Caulfield, el protagonista. Esa identificación con Holden es central para entender lo que viene. Holden critica la falsedad, el phoniness del mundo adulto. Y Chapman parece que se toma eso al extremo, ¿no? Sí, de una manera casi delirante, podríamos decir. Y la religión, que podría haber sido un ancla, como que se mezcla con sus frustraciones. Claro. Genera un cóctel muy complejo que después proyecta en Lennon, viéndolo como la encarnación de esa falsedad que odia. Después de la conversión, intenta ir a la universidad, a Covenant College, pero le va mal, académicamente y personalmente. Se siente culpable por una aventura, la novia lo deja. Otro golpe. Sí. Y en 1977 se muda a Hawái. Parece una decisión impulsiva. Y ahí la cosa se pone peor. Mucho peor. Tiene una crisis muy fuerte, intenta suicidarse con monóxido de carbono en el coche. Pero falla. Falla porque la manguera se derrite. Una cosa increíble. Esto lo lleva a un ingreso psiquiátrico. Castle Memorial Hospital. Le diagnostican depresión clínica. Y lo paradójico es que al salir, empieza a trabajar en el mismo hospital. Es verdad. Y ahí conoce a su futura esposa, Gloria Abe. Sí, una agente de viajes. Se casan en 1979. Pero la estabilidad dura poco. Claro, la inestabilidad laboral sigue. Lo despiden, lo readmiten, renuncia. Termina de guardia de seguridad. Y empieza a beber bastante. Es que aquí se ve cómo el deterioro psicológico se acelera, ¿no? Las obsesiones se van cristalizando. ¿Qué obsesiones? Bueno, varias. El arte, por un lado, la figura de Lennon cada vez más, y siempre, el guardián entre el centeno. Hay una carta que escribe. Exacto. En septiembre del 80, meses antes del asesinato, le escribe a una amiga, Linda Irish, y termina diciendo, me estoy volviendo loco, y firma. El guardián entre el centeno. Ahí está. La fusión de identidades ya es peligrosa. Y un dato importante, hasta ese momento no tenía antecedentes penales. 0. Hablemos de las motivaciones que él dio, porque son confusas. Muy confusas. Y contradictorias. Dice que empezó a planearlo 3 meses antes. A veces hablaba de motivos religiosos. Le enfurecía lo de más populares que Jesús. La frase de Lennon del 66. Esa misma.
y las letras de God o Imagine. Las veía como comunistas. Hasta contó que en su grupo de oración bromeaban diciendo, imagina que John Lennon estuviera muerto. Terrible. Uf. Otras veces parecía resentimiento por el estilo de vida de Lennon. Leyó un libro sobre su riqueza y dijo algo como, nos decía que imagináramos no tener posesiones y él tenía millones, riéndose de gente como yo. La hipocresía que él percibía, ¿no? Ligado a Holden Caulfield. Claro, veía a Lennon como el gran falso, el phony. Y luego está el tema de la notoriedad. Sí, al principio lo negó, pero años después, en las audiencias de libertad condicional, admitió que quería la gloria. Aunque un periodista que lo entrevistó mucho, James Gaines, pensaba que la fama no fue el motivo inicial principal. Es que es difícil saber cuál fue el motor dominante. Parece una mezcla tóxica, ¿no? Resentimiento, fanatismo religioso distorsionado, delirios de grandeza literarios y sí, seguro, un deseo de ser alguien, de ser notorio. Incluso tenía una lista negra. Sí, sí. Con Paul McCartney, Johnny Carson, Elizabeth Taylor, Reagan, David Bowie. El criterio, según él, era solo ser famoso. Y eligió a Lennon por conveniencia, dijo. Una conveniencia macabra. Y la planificación fue errática. Totalmente. Viaja a Nueva York en octubre del 80 para matarlo, se va a buscar munición, vuelve en noviembre, ve la película Gente Corriente y casi se arrepiente. Increíble. Alerta a nadie. Chapman dice que vio mensajes divinos de no matarás. Pide cita con un psicólogo, pero no va. ¡Wow! Y finalmente vuela a Nueva York el 6 de diciembre. Incluso piensa en suicidarse desde la Estatua de la Libertad. Un caos mental. Un caos total. Y llegamos a los últimos días. El 7 de diciembre se cruza con James Taylor en el metro, le habla cosas raras sobre Lennon, le ofrece cocaína a un taxista, llama a su esposa, hablan de Dios. El 8 de diciembre, deja cosas en el hotel como preparando la escena, compra otra copia de El Guardián entre el Centeno, escribe dentro, esta es mi declaración, y firma. Holden Caulfield. De nuevo. Pasa casi todo el día en la entrada del edificio Dakota. Por la mañana se distrae y no ve salir a Lennon. Casi se le escapa. Casi. Más tarde, se cruza con Sean, el hijo de Lennon, que tenía 5 años. Estaba con la niñera, Chapman le da la mano al niño, le dice, hermoso niño. ¡Qué escalofriante! Y a las 5 de la tarde salen Lennon y Yoko Ono. Chapman se acerca, le pide a Lennon que le firme su disco, Double Fantasy. Y ahí está la foto famosa. La foto de Paul Gorish, los dos juntos. Increíble. Chapman intentó que Gorish se quedara, invitó a salir a otra fan. Él mismo dijo que si algo de eso hubiera pasado, quizás no lo habría hecho esa noche. Es que esa interacción previa, el autógrafo, la foto... Es terrible pensar en esa aparente normalidad que escondía la intención asesina. Y entonces, sobre las 10:50 de la noche, Lennon y Ono vuelven al Dakota. Ono entra primero. Lennon pasa junto a Chapman. ¿Y ahí? Ahí, Chapman saca un revólver calibre 38, dispara 5 balas de punta hueca por la espalda. Balas diseñadas para hacer el máximo daño. 4 le dan a Lennon. Dicen que quizás gritó señor Lennon. Él dice no recordarlo. Después de disparar, ¿qué hace? Se queda ahí, se quita el abrigo, saca el guardián entre el centeno y se pone a leer. Esperando. Esperando. Llega la policía, lo arrestan sin resistencia. A Lennon lo llevan rápido al Hospital Roosevelt en un coche patrulla. Pero ya era tarde. Lo declaran muerto al llegar. Y Chapman, horas después, le dice a la policía esa frase. Estoy seguro de que la mayor parte de mí es Holden Caulfield. La pequeña parte de mí debe ser el diablo. Ahí empieza todo el proceso legal y psiquiátrico. Lo acusan de homicidio en segundo grado. Él confiesa haber usado esas balas de punta hueca para asegurar la muerte. Y la evaluación psiquiátrica fue masiva. Más de 12 expertos, cientos de horas. ¿Sí? Y con opiniones divididas. La defensa tenía 6 expertos que decían que era psicótico, esquizofrenia paranoide, depresión maníaca. Podría haber sido una defensa por demencia. Pero la fiscalía y los expertos del tribunal dijeron otra cosa. Dijeron que sí, que tenía delirios, pero que era competente para ser juzgado, que tenía trastornos de personalidad, pero entendía lo que hacía. Y curiosamente, Chapman colaboró más con ellos. ¿Y la defensa, que iba por inimputabilidad? Se cae. Chapman da un giro.
Parece que después de hablar con un pastor, vuelve a la idea de que lo hizo para promocionar el guardián entre el centeno. Increíble. Y en junio del 81, contra el consejo de su abogado, decide declararse culpable. Dice que es la voluntad de Dios. Y el juez acepta esa declaración de culpabilidad, lo considera competente para decidir eso. Sí. Y en la vista de la sentencia, en agosto del 81, Chapman pide leer un pasaje del libro. ¿Cuál? El de Holden diciéndole a su hermana que quiere ser el guardián que evita que los niños caigan por el acantilado jugando en el campo de centeno. Es que esa lectura refuerza totalmente cómo él se veía, ¿no? Esa autojustificación retorcida. Se veía como ese guardián. Y bueno, la sentencia fue de 20 años a cadena perpetua, con tratamiento psiquiátrico. Podría haber sido más, 25 a perpetua. Sí. Pasó muchos años en Ática hasta 2012, luego Wendell y desde 2022 está en Green Haven. Al principio aislado, por seguridad, hizo una huelga de hambre en el 82. Lo alimentaron a la fuerza, ¿no? Sí. Con el tiempo trabajó en la prisión, en oficinas, en la cocina y desde 2014 tiene visitas conyugales con Gloria, su esposa. Que ha seguido con él todo este tiempo. Sí, los primeros años no dio entrevistas, decía que no quería buscar fama. Aunque bueno, sí habló con la revista People en el 81 y el 87. Una contradicción más. Exacto. Ya en el 92 sí dio más entrevistas grabadas para un libro y en TV con Barbara Walters, Larry King. Y desde el año 2000 puede pedir la libertad condicional. Cada 2 años. Y se la han negado. 14 veces ya. La próxima es en febrero de 2027. Y Yoko Ono siempre se opone. Siempre. Manda cartas en cada audiencia. Por su seguridad, la de los hijos de Lennon y hasta la del propio Chapman, dice. ¿Y la Junta de Libertad Condicional qué argumenta para negársela? Pues básicamente lo mismo cada vez. La naturaleza premeditada del crimen, que minimiza su gravedad, que buscaba notoriedad, el sufrimiento causado, el desprecio por la vida, el impacto mundial. Dicen que liberarlo sería incompatible con el bienestar y la seguridad de la sociedad. Y él, en esas audiencias que dice, muestra remordimiento. Ha expresado remordimiento, sí, pero su discurso ha cambiado. En 2014 dijo algo como: «Lamento ser tan idiota y elegir el camino equivocado para la gloria. Encontré mi paz en Jesús». La Junta a veces reconoce que quizás ya no sea peligroso, ¿no? Sí, han dicho que su riesgo de reincidencia es bajo, pero siempre vuelven a la premeditación y al motivo de la notoriedad. En 2020 y 2022 admitió más claramente que lo hizo por gloria y fama. Sabía que estaba mal, pero deseaba demasiado la fama. Es interesante ver cómo la narrativa va cambiando, ¿no? De esa misión medio literaria o religiosa a una confesión más directa de buscar fama. Aunque siempre, con el tema de su fe presente. Sí, siempre. Pero para la Junta parece que el peso del acto original es demasiado grande. Claro, la naturaleza del crimen sigue siendo el factor decisivo. Bueno, hemos repasado una vida compleja. Juventud difícil, obsesiones crecientes, el asesinato, el juicio, décadas en prisión. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Pues mira, el caso Chapman va más allá del crimen en sí. Nos obliga a pensar en esa intersección peligrosa entre una posible enfermedad mental, el fanatismo religioso, literario, y la cultura de la celebridad que nos rodea. Plantea preguntas difíciles sobre la responsabilidad, sobre si alguien así puede redimirse ante la sociedad y sobre el impacto que un solo acto violento puede tener. La negativa constante a su libertad condicional muestra cómo ciertos crímenes adquieren un peso simbólico que trasciende al individuo. Y hemos visto que Chapman ha dado distintas versiones, distintas motivaciones a lo largo de los años. El justiciero de Salinger, el fundamentalista ofendido, el que buscaba la fama. Sí, es difícil saber cuál fue la verdadera razón o si fue una mezcla de todo. Exacto. Y eso nos deja una pregunta final, quizás para reflexionar. ¿Qué nos dice esta historia sobre esas formas extremas, destructivas, en que una persona puede intentar, no sé, forjar una identidad o buscarle un sentido a su vida en un mundo que ve como hostil o falso? Una pregunta muy potente. Y lamentablemente sigue siendo relevante hoy en día.